96.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas sociales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, a todas, a todos. Tenemos aquí dos temas señalados para el día de hoy y otros también, pero estos son los que teníamos previamente establecidos. ¿Quiénes eran los individuos? Vamos a hablar hoy de quiénes eran los individuos o a tratar de dar algunas informaciones sobre quiénes eran los individuos que fueron crucificados junto a Jesús. Después, entonces, nos preguntamos, ¿por qué se huye? ¿Por qué se huye del emplazamiento del presidente de Guatemala sobre las 9.8 toneladas de cocaína incautada en RD? ¿Por qué se huye de encarar ese planteamiento? ¿Por qué no ha habido respuesta a ese planteamiento? Esa es nuestra pregunta, porque desde luego que hablaremos de un documento insulso que se publicó de parte del Ministerio Público en el día de ayer, tratando de explicar eso para no explicar nada. Pero bueno, empecemos, señores, por la situación, lo que se dio este fin de semana en Corea del Sur. Era de preverse, pero ya se materializó. Fue destituido el pasado sábado el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Él fue destituido por su atentado contra la democracia. Frente a una situación ante la que se sentía acorralado por denuncias de corrupción que envolvían a su entorno y por solicitudes de que renunciara por esos escándalos de corrupción que se habían producido en sus entornos, él encontró una salida pues más fácil. Él que en vez de ponerse a un lado, en vez de renunciar o de tomar una decisión personal por lo que representaba para él los escándalos en lo que está envuelto, lo que hizo fue querer matar la democracia. Y entonces decretó una ley marcial. Esa ley marcial tuvo poco tiempo de vigencia porque el Congreso pudo reunirse, la dejó sin efecto y desde entonces era claro que este hombre tenía que ponerse a un lado. Recuerdo que estamos hablando del fiscal que trancó dos presidentes. El fiscal que trancó dos presidentes, una figura no política, pero catapultada por la lucha contra la corrupción. Y entonces eso le da espacio en un partido tradicional que al comparar a este hombre con lo que marcaban sus candidatos, esta era la figura. Esta era la figura y
le dan la candidatura del partido del Poder Popular. Él gana las elecciones de manera muy reñida, pero gana las elecciones y en definitiva puede hacer poca cosa en un gobierno porque es un hombre que ha llegado sin partido y con una oposición que perdió por muy escaso margen. Entonces, en definitiva, lo que administró desde el principio fue una situación de crisis. Y esa situación ahora ha culminado con su destitución. Pero su destitución ha dejado otras consecuencias, otras secuelas, porque no se producía si su propio partido no prestaba votos para esa destitución. La oposición estaba cerca de los 200 votos, pero no lo alcanzaba. Y eso era el umbral para poder aprobar la destitución, que definitivamente se aprobó por 204 votos contra 85. ¿Qué ocurrió? Que el partido, el PPP, que es el partido oficial, se había reunido previamente y decidió que no iba a apoyar la destitución del presidente coreano Yoon Suk-yeol. Pero esa orden no fue acatada plenamente por el partido. Algunos la acataron con los pies, es decir, huyendo, y otros la acataron absteniéndose, con abstenciones, y otros sencillamente se rebelaron contra esa decisión y votaron por la destitución del presidente. Entonces eso provocó que el líder del partido también renunciara. Dijo, bueno, ya esto es un caos. Renunció también el líder del partido. Y ahora pues hay esta nueva situación en Corea del Sur. Desde el principio he dicho que aunque uno ha identificado las causas inmediatas de esa crisis, esas crisis tienen un elemento de fondo. Tienen un elemento de fondo y que tenemos que estar preparados porque probablemente nos toque pues ser testigo de periodos de inestabilidades, aún en democracias tan sólidas como esa democracia de Corea del Sur, donde estamos hablando que las personas tienen un ingreso per cápita que puede estar considerado entre lo más alto. No es el más alto, pero anda por la media de los ingresos per cápita más altos, 33,000, 34,000 dólares. Es el ingreso per cápita anual de los coreanos. Nosotros hace poco éramos 9,500, ahora se habla de que bordeamos los 14, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la base de todo están las convulsiones creadas por las combinaciones de varias revoluciones tecnológicas o de varios elementos que pudieran resumir una sola revolución tecnológica, pero se han conjugado varios elementos. Tenemos que prestar mucha atención, así como la prestamos al elemento que se llama inteligencia artificial, al elemento que se llama robotización, al elemento que se llama
automatización, todos esos elementos tienen que estar acompañados del impacto de las impresoras 3D. Porque una sociedad industrializada al más alto nivel, de repente se puede ver sacudida porque la forma de adquirir los productos, de relacionarnos con el mercado, se hace distinta. Entonces, de repente, una gran fábrica lo que va a comercializar son los permisos, es las autorizaciones, son los códigos para la impresión 3D. Ya no el producto, en algunos casos, no en muchos casos, ya no el producto de manera directa. ¿Y qué impacto tendrá eso combinado con todos los otros impactos? En Corea, por ejemplo, hay un crecimiento profundo de la desigualdad. Bueno, porque lo del ingreso per cápita, acuérdense que es ingreso per cápita. Eso no quiere decir que cada coreano está viendo en los bolsillos los $33,000 de ingreso per cápita. No, hay un grupo que ve miles y miles de millones y hay otro grupo que apenas ve la subsistencia y eso te da un per cápita. Eso te da un per cápita. Entonces hay muchas inconformidades, pero si ese es uno de los lugares donde las cosas van en términos económicos mejor, imagínense en otras realidades. Entonces, además de esta situación de Corea, en Haití se produjo un acontecimiento que es el de la muerte de un individuo que era considerado como el lugarteniente, el segundo de Barbecue. Agentes de la Policía Nacional de Haití mataron ayer en un intercambio de disparos a Kenny, alias Jeff Mafia, considerado el número 2 de la poderosa y temida banda criminal liderada por el ex policía Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Esto fue en un enfrentamiento en una zona que se llama Fort National, en Puerto Príncipe, donde supuestamente este individuo estaba con otros, con parte de la banda y hubo un enfrentamiento, murió él y murieron otras personas. Se nota un cierto cerco en torno a la figura de Barbecue, lo que eso no se parece todavía al operativo que se anunció y con el que se comprometió la comunidad internacional. Entonces, uno sabe que esas cosas así dan la impresión, pero no son significativas. No son significativas. Si el problema fuera una cabeza, si el problema fuera una persona, si muerto ese perro se acabaría la rabia, perfecto. Pero ese pandillerismo tiene muchísimas expresiones que no son necesariamente tan notorias. Y si no hay una operación más contundente, de todo lo que se puede estar hablando en Haití es tontería, como la de la posibilidad de celebrar unas elecciones a final del año próximo. Si a final del año próximo tenemos mínimamente un control de ese territorio que hoy está en manos de gangas criminales, podemos decir que ha habido un avance. Pero de ahí a la posibilidad de celebrar unas elecciones y esas otras cosas, eso no es tan factible.
Por otra parte, felicitar al Partido de la Liberación Dominicana por su 51 aniversario, que lo conmemoró homenajeando a Euclides Gutiérrez Félix como miembro ad vitam del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Una distinción sumamente merecida, porque indiscutiblemente que Euclides Gutiérrez Félix es un ícono de ese partido, es una figura referencial en ese partido. Señores, miren, nos preguntábamos por los individuos, los dos individuos que fueron crucificados junto a Jesús. ¿Por qué la pregunta? Porque la mayor parte de la gente cree saber realmente quiénes eran, por la referencia que se hacen de ellos. Eran dos supuestos delincuentes, dos supuestos malhechores, y muchos le llaman el bueno y el mal ladrón. Bueno, no eran delincuentes comunes, eso está claro. No eran delincuentes comunes, en el sentido de que de lo que se trataba era de rebeldes, porque ese procedimiento no era un procedimiento que se empleaba para castigar a delincuentes comunes. La crucifixión era un procedimiento que Roma, no se lo inventó Roma, porque otras culturas lo usaban, pero específicamente en el caso de Roma se empleaba para aleccionar a los rebeldes, a los que se levantaban contra el dominio del imperio. Los judíos nunca aceptaron, nunca se acogieron de manera impasible al dominio de Roma. Ese dominio siempre fue enfrentado bajo distintos mecanismos. Entonces, los cabecillas de esos movimientos y sus principales colaboradores padecían el suplicio de la crucifixión. Entonces, desde luego que no eran delincuentes. ¿Quién le llama delincuente? Le llama, bueno, hay varios, tanto Mateo como Lucas, se refieren a ellos como malhechores, como delincuentes, etc. Pero recuérdese que cuando estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando de historia, no estamos hablando de la historia. Cuando se escribieron los evangélicos, la historia no existía, porque la historia no es sencillamente un relato del pasado, no es una referencia del pasado, sino que la historia como tal tiene un carácter científico, porque es un análisis crítico de los hechos que tiene que ser comprobable. Entonces, como método, como especialidad científica, la historia es propia de la modernidad. No existía al momento de escribir los evangelios. Ahora, cuando los evangelios se revisan, ya a partir de la historia y a partir de otras especialidades, entonces hay algunos acontecimientos que realmente hacen mucho ruido, porque no tienen manera de encajar en los hechos, no tienen manera de encajar como hechos históricos. De manera que si quienes escribieron esos evangelios
hubiesen tenido dominio de ciertos aspectos de la historia, no se habrían referido a esas personas como delincuentes comunes, porque está claro que ese procedimiento no se empleaba en delincuentes comunes, sino en rebeldes. Pero ¿qué otra cosa pasa con estos caballeros? Estos caballeros, la Biblia, los nombres de esos caballeros, ni quiénes eran esos caballeros, los nombres por lo menos no se mencionan en los evangelios. No se mencionan en los evangelios. Podemos decir que los nombres, que esas personas están fuera de la Biblia en cuanto a alusión directa a sus nombres. ¿Por qué sabemos supuestamente cómo se llamaron? Sabemos supuestamente cómo se llamaron por evangelios apócrifos. Porque quienes mencionan los nombres de esos señores, que uno se llamaba supuestamente Dimas y otro se llamaba Gesta, quienes mencionan esos nombres son evangelios apócrifos. Puedo citar 2 evangelios apócrifos donde ellos están citados. Está el apócrifo de José de Arimatea y está el apócrifo de Nicodemos. Ahí se hace referencia a ello. Arimatea más o menos describe cuáles eran los supuestos delitos de estas personas, etcétera, pero de una manera en la que inmediatamente sale a relucir pues una incoherencia. Uno de ellos, este es en el caso de lo que dice, vamos a ver lo que dice el apócrifo de José de Arimatea. Se llamaba Dimas, era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía, aun siendo ladrón. Se parecía a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear las turbas de los judíos. Robó los libros de la ley en Jerusalén. Dejó desnuda a la hija de Caifás, que era a la sazón sacerdotisa del santuario, y sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. Y entonces Nicodemo dice, y al verlo, que es el otro que refiere los nombres de estos caballeros, pero no los evangelios canónicos, y al verlo todos los santos le preguntaron, ¿quién eres? Tu aspecto es de un ladrón. ¿De dónde vienes? ¿Qué llevas el signo de la cruz por tu espalda? Y él respondiendo lo dijo, en verdad habláis, porque yo he sido un ladrón y he cometido crímenes en la tierra, y los judíos me crucificaron con Jesús. Bueno, ya ahí hay una situación que no es correcta, porque a él no lo crucificaron los judíos, lo crucificaron los romanos. No fueron los judíos los que lo crucificaron con Jesús, fueron los romanos, porque fueron los romanos los que llevaron a cabo ese hecho. Lo que ocurre con esto es que una pregunta que, digamos, una de las curiosidades, una de las cosas a la que se ha tratado de dar respuesta, es si había o no vínculos entre ellos y Jesús. Y si decimos que ellos lo que eran rebeldes, ¿cómo podemos vincular a rebeldes con Jesús? Que todo lo que tenemos es un mensaje de paz, es un mensaje no violento. Bueno, en parte es un mensaje no violento, porque está claro que Jesús invitó o exhortó a sus seguidores a adquirir espadas. Aunque ya en el momento que lo prendieron, rechazó el uso de la espada cuando uno de sus seguidores, Simón Pedro, supuestamente cortó la espada de uno de los individuos que fueron a prenderle. Pero la posesión de espadas había sido por un mandato específico de Jesús.
Por ejemplo, cuando vemos en Lucas, que ya este no es apócrifo, sino un evangelio canónico, Jesús dice, pues ahora el que tenga bolsa, que la tome. El que tenga bolsa, que la tome. Pues ahora el que tenga bolsa, que la tome junto con la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su capa y que se compre una. Y antes había dicho que no he venido a hacer la paz, sino la espada. Entonces, el hecho de que sus seguidores anduvieran armados por exhortación misma de su líder, que les había exhortado a adquirir espadas, el hecho de que los apodos, porque los apodos de los que acompañaban a Jesús, todos esos apodos están relacionados con rebeldía contra Roma. Todos están asociados con rebeldía, desde el Icariotis, que termina enraizándose con los hombres de Sica, por ejemplo. Todos los apodos de los que acompañaron a Jesús eran apodos que traducían enfrentamiento con Roma. Entonces, los individuos aquellos que eran rebeldes, siempre se ha pensado que no es cierto que, aunque no se aluda por parte, porque ni en los apócrifos aparece una alusión a un vínculo, pues es improbable que no fueran personas que estuvieran asociadas, porque el otro elemento era que la crucifixión en conjunto la daba el hecho del vínculo. En el caso de estas dos personas, hay uno colocado a la izquierda, hay otro colocado a la derecha, y hay una persona con pretensiones regias crucificada en el medio. Si vemos todos los casos anteriores de crucifixión, el que aparecía a la izquierda y el que aparecía a la derecha eran las dos personas más cercanas al individuo que encabezaba la rebelión que se castigaba. Y sabemos que en los reinos, quien está a la derecha y quien está a la izquierda del rey, eso marca, digamos, un nivel de importancia. Entonces, ha tentado mucho esta curiosidad de saber si estos individuos realmente tenían alguna relación, si conocían a Jesús. No aparece nada que haga estos vínculos, pero cuando se enlaza con todo lo que ocurrió en el pasado, con todas las otras crucifixiones, no había manera de que los individuos que pasaban por ese suplicio al mismo tiempo no tuvieran realmente vínculos. Y aunque Roma siempre quiso alejar la imagen de Jesús de la rebelión, ya vemos que hay aspectos que no lo alejan de la rebelión, porque nadie manda a comprar espada si no tiene realmente planes de rebelión. Entonces, la espada se manda a comprar para algo, se manda a adquirir. Y los otros individuos lo que hacían justamente era eso. Eran revoltosos, que estaban castigados justamente por esa afrenta que se consideraba contra el imperio romano. Un punto, ustedes van a encontrar hoy un documento que se ha publicado por parte del Ministerio Público. Ya he pasado de luego a otro tema. Ese documento es sobre el cargamento de drogas supuestamente más grande pues, que se ha incautado en la República Dominicana.
No sé si vale la pena leer el documento porque el documento escribe muchas cosas para no decir nada, pero absolutamente nada. Porque lo que ahora se plantea es que esta situación es compleja. Esta situación es compleja y bueno, la información que se da, oye, escuche cuál es la gran información, que las autoridades tienen toda la trazabilidad de la droga. Bueno, si tienen toda la trazabilidad de la droga, ¿por qué mintieron diciendo que esa droga venía de Guatemala y el presidente de Guatemala ha dicho en términos categóricos que las autoridades dominicanas admitieron que esa droga se colocó en la República Dominicana? Entonces, es eso por una parte. Pero veamos parte de lo que dice este documento. Dice el documento: unidades especiales del Ministerio Público mantienen abierta una amplia investigación que ha podido determinar la trazabilidad del cargamento de 9.989 kilos de cocaína ocupado gracias a los esfuerzos de las autoridades locales y la cooperación internacional. El histórico decomiso se hizo posible gracias al despliegue de fuerzas especiales realizado en el puerto multimodal Caucedo por la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, desde tempranas horas del día 5 de este mes de diciembre de 2024. Las autoridades de las unidades de la DNCD, en coordinación con el Ministerio Público, órgano que encabeza desde el primer momento la dirección funcional de la investigación, incluyeron una paralización temporal por razones de seguridad de las operaciones. Las principales unidades de élite del organismo antidroga cubrieron un amplio terreno. El Ministerio Público ha establecido que se trata de una investigación compleja, gran cosa. Todas las investigaciones del Ministerio Público son complejas. Hasta el robo de 2 aguacates se termina convirtiendo en una investigación compleja. Y bueno, no se dice absolutamente nada. Que supuestamente el Ministerio Público desde el principio ha estado en control de esta investigación. Si eso era así, ¿por qué se produjo una rueda de prensa unilateral de la DNCD anunciando esta captura y diciendo que esta droga venía de Guatemala? Que esta droga venía de Guatemala. Esto ameritaba una respuesta contundente por parte del gobierno dominicano. Si Guatemala tiene razón, que evidentemente la tiene, porque todo esto no hace más que confirmar que tiene razón Guatemala, nosotros debimos haberle pedido excusa a Guatemala y admitir que se cometió un error al decir que esa droga provenía de Guatemala y decir que no, que esa droga se encontraba en territorio dominicano. Pero ¿cómo se quiere tapar esto con tontería? Viene un funcionario de 5ª categoría de Guatemala, de 5ª categoría, que de una comisión que ha creado el presidente Arévalo, una comisión que se llama la Comisión Nacional contra la Corrupción, y entonces viene este funcionario de 5ª categoría, hacernos de un supuesto reconocimiento. Esa comisión es de reciente creación. Alguna gente he visto que la ha confundido con algo que ya no existe en Guatemala. La han confundido con la CICIG. La CICIG se creó en el 2006 y se disolvió en el 2019, que era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Eso no existe. Esto es una comisión que ha creado el presidente Arévalo para combatir la corrupción. Y bueno, vino y este se le presentó a un señor que se llama Julio Flores como un gran personaje para tratar
de evadir, como si eso respondiera el emplazamiento directo que dijo el presidente Albelo. No. Lo que ha dicho el presidente Arévalo, lo que ha dicho el presidente Arévalo es que las autoridades dominicanas admitieron que esa droga estaba en la República Dominicana y que la infestación, la colocación en el barco se hizo en República Dominicana con una droga que estaba en República Dominicana. No. Sobre eso no se dice nada. Ahora lo que nos dicen, mira, esto es complejo y nosotros tenemos la trazabilidad, pero maña afuera. Entonces, la verdad es que ese es un hecho crítico. Fíjense que el presidente incluso dejó la semanal. No. Dejó la semanal. No. El presidente no tendrá semanal. Se adelantan las vacaciones navideñas. Porque todavía estamos hablando de que esto es el lunes 16. No. Yo que la semana que viene uno lo entiende. No. La semanal se suspendió hoy. Y la semanal se suspendió hoy para no encarar una pregunta sobre eso. Es una pregunta directa porque le van a formular una pregunta directa. Presidente, lo que dijo el presidente Arévalo. No, que mira, que aquí vino un comisionadito de Guatemala y el comisionadito dijo esto. Y que miren que el Ministerio Público dijo esto. No. Presidente, lo que dijo el presidente de Guatemala. Presidente, lo que dijo el presidente de Guatemala. El presidente de Guatemala dijo que las autoridades dominicanas admitieron que esa droga se incautó en República Dominicana y que lo habían admitido. ¿Lo admitimos o no? ¿Lo admitimos o no? Bueno, resulta que hemos dado unas muestras de una efectividad que nadie la cree. Esa cuestión de que rápidamente, por un tiempo récord, se hizo toda la experticia para que el INACID tuviera las pruebas y en un tiempo récord toda esa droga fue quemada. Mire, señor, si se mintió sobre el origen de la droga, ¿en qué cosa se puede creer de lo que se ha dicho? Se puede creer en que ciertamente era esa cantidad de droga. Se puede creer de qué sustancia se trataba. ¿En qué se puede creer? Porque cuando se ha arrancado con una mentira, y hasta ahora, hasta que las autoridades nuestras no digan lo contrario, se trata de una mentira vulgar, de un intento de manipulación. Hasta que eso no se aclare, ¿en qué cosas se puede creer de lo que se ha dicho? ¿En qué cosas se puede creer de lo que se ha dicho? Cambio y fuera.